Hoy tenemos el gusto de saludar a Fabiola Chambi. Fabiola es periodista boliviana, vive en Cochabamba, es corresponsal de Voz América, trabaja también con periodismo de datos, es docente. Fabiola, es un gusto saludarte y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mariana, un gusto y pues yo encantada de poder saludarlos y de poder estar presente en este espacio para conversar un poco sobre Bolivia. Exactamente, sí, lo que nos convoca, el motivo que nos convoca la tarde de hoy es precisamente hablar sobre las elecciones recientes que hubo en Bolivia. Y antes de entrar en materia, yo simplemente quiero señalar unos aspectos muy amplios, muy generales, pero que nos sirven de contexto. En efecto, el pasado 18 de octubre se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Bolivia que dieron como ganador indiscutible a Luis Arce, economista. Luis Arce también fue ministro de Economía del gobierno de Evo Morales e incluso pues, uno de los responsables del milagro económico boliviano. El Tribunal Supremo Electoral entregó el viernes pasado, es decir, el 23 de octubre, los resultados oficiales de estas elecciones. Arce fue elegido con un 55% de preferencia electoral. Carlos Mesa, su principal contrincante, candidato de Comunidad Ciudadana, obtuvo poco más del 28%, y Luis Fernando Camacho, de Creemos, obtuvo un 14%. Quiero que, pues, que tengamos en cuenta esos resultados y también que nos regresemos un poco en el tiempo y volvamos a las movilizaciones, a las protestas que hubo en 2019 en Bolivia. Estas protestas de alguna forma fueron el resultado de unas denuncias de fraude electoral que encabezó la OEA, principalmente su secretario general, Luis Almagro. Terminaron con la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y con la instauración de un gobierno de facto con Yanine Áñez como presidente interina. Adicionalmente, digamos, en este complejo contexto político y social, estas protestas de alguna forma también obedecieron al llamado que hizo Evo Morales, aún como presidente, a la ciudadanía, a los bolivianos, para que defendieran la democracia de lo que él llamó un golpe de Estado. Entonces, tras casi 14 años en el poder, Evo Morales renuncia en medio de esta crisis social y política. El país quedó sumido, quedó en medio de quienes denunciaban el fraude electoral y aquellos que estaban simpatizando con un cuarto mandato de Evo Morales. Tampoco hay que olvidar que esta candidatura de Evo Morales fue una candidatura muy cuestionada, muy criticada, precisamente porque en la Constitución boliviana no se contemplan más de 2 periodos seguidos en la presidencia y Morales llega para un cuarto. Entonces, quiero comenzar con una pregunta acerca de la polarización que vive Bolivia. Es decir, quiero que nos cuentes, por favor, qué tan polarizada está la sociedad boliviana y cómo esa misma polarización se vio reflejada en las protestas del año pasado. Pues sí, Bolivia es un país muy complejo y a veces como que se corre con el facilismo de tratar de entenderla entre dos polos. Y creo que para leer y para entender, pero sobre todo para respetar a Bolivia en su esencia, hay que comprenderla de una manera más global, ¿no? Y es que, por ejemplo, en 2019, que es básicamente por lo que todos los demás países empezaron a conocer y a ver con preocupación lo que sucedió en nuestro país, pues fue un evento sin precedentes, ¿no? Yo, de hecho, estaba ejerciendo el periodismo en ese momento en un medio tradicional y he sido parte de las movilizaciones en la cobertura y postelectoral. Y pues fue uno de los aspectos que se va a quedar para siempre grabado en la memoria, creo, de todos los periodistas que hemos estado, por lo difícil, por lo complejo, por, ese, por esa tremenda confrontación que hubo, no solamente, digamos, entre quienes tuvieron lo reflejado en un escenario apoyaban o eran contrarios al gobierno del expresidente Evo Morales, sino también de gente que estaba como muy cansada, ¿no? Había un hastío muy grande en la población y eso viene de mucho antes, ¿no? Estamos hablando también de que
se había irrespetado el resultado de un referendo que le había negado al expresidente Morales la posibilidad de una repostulación. Estamos hablando de que como que se habían acomodado ciertas normas, ciertas leyes dentro de nuestra constitución para tratar de que se acomoden a ciertas ideas de poder de una persona. Entonces había un desgaste. Sin embargo, este desgaste era de un grupo, y estamos hablando que la sociedad boliviana es muy grande, y el expresidente Evo Morales tiene un poder o tiene un respaldo muy importante en las áreas rurales por todo lo que ha hecho. Entonces, eso ha ocasionado de alguna manera este estallido, ¿no? De gente que probablemente la clase media, que nunca había estado acostumbrada a salir a las calles a ser revolucionaria, entre comillas, de repente tomó la decisión de hacerlo, ¿no? Y en este sentido es que se generó este movimiento que después tuvo cierto protagonismo y ahora un decantamiento, que son los pititas, ¿no? Entonces era gente que salió a la calle, puso su batito y bloqueó. Y con eso esperaba que de alguna manera se entienda de que no estaban de acuerdo con algo, que no estaban de acuerdo con una elección que consideraban no había sido, no había sido transparente, ¿no? Entonces, esto ocasionó obviamente que estos grupos de repente empiecen a exacerbar sus posturas y se genere un choque muy fuerte. Han sido 21 días de verdad de lucha terrible, lucha en un sentido ideológico muy fuerte, muy desgastante, porque eso ha significado una paralización de casi todas las ciudades del país. De hecho, empezó muy fuerte aquí en Cochabamba, donde yo vivo. Eran días en los que las calles eran pues totalmente desiertas. Yo, por ejemplo, ahora en la cuarentena, que igual estuvimos como en un encierro bien, bien fuerte, para mí no era mucha novedad porque estábamos saliendo de un 2019 que tenía peores connotaciones, ¿no? En los que te daba mucho miedo salir a la calle, y eso es cierto. Y yo siempre digo, está muy bien que la gente trate de entender, de interpretar, de preocuparse desde afuera por lo que pasa en un país, pero creo que ha habido como mucha ligereza también en algún punto de quienes intentaban describir lo que pasaba en Bolivia asumiendo posiciones blanco-negro, cuando en el fondo quienes vivíamos y salíamos o no salíamos porque no podíamos, o teníamos que bancarnos todos los días la cotidianidad, pues era muy difícil y realmente entendíamos que lo que estaba pasando era más grande que nosotros, más grande de lo que habíamos vivido hasta ese entonces. Y pues eso es un poco de lo que se puede reflejar, y yo te lo cuento esto y se los cuento a todos desde una perspectiva obviamente muy personal y también muy de mi ejercicio periodístico, porque es en lo que hemos tratado de hacer, seguir trabajando mientras pues el país se cae a pedazos. Y eso hay que decirlo, o sea, realmente sentimos que el país se nos venía encima. Habían días en los que realmente era difícil, muy difícil levantarse y salir a trabajar. Era imposible, o sea, yo tenía que salir a trabajar porque todavía, porque mi trabajo era de los que se permitían. Otros trabajos estaban totalmente cerrados, negados, porque no se podía hacer nada, ¿no? Era una situación muy contundente, y además lo que yo percibía era que muy poco o nada se entendía desde las esferas altas del poder, ¿no? Era como que todavía la pelea entre los poderes era aquí arriba, pero la gente que estaba bancando todo estaba aquí y no se la comprendía. Entonces, esa falta de acercamiento, de interpretación a lo que realmente era la población en ese momento, ha logrado que el conflicto se extienda hasta que explotó, hasta que ya no se pudo más contener, y fue realmente como una bomba de tiempo que en medio de eso hubo muerte, hubo violencia. Probablemente en otros países, pues ahí se escuchan muchas cosas, pero en Bolivia eso no es tan común. O sea, eso sería bueno dejar claro que escuchar que se mataron así 5 o 10 personas, no es algo común. Que hay una amenaza de que van a explotar una planta con una bomba, no es común. O sea, eso era como que algo que llamaba mucho la atención, que aterraba, que ponía a la gente en una situación de mucha incertidumbre, y vivir así pues no es un ideal, no es un momento que refuerce la democracia, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Fabiola, quisiera ahora que por favor nos comentaras acerca de la gestión del gobierno interino de Yanine Áñez en estos meses. ¿Qué ha marcado esa gestión?
e incluso cómo podrías tú calificar el manejo que este gobierno le ha dado a la crisis generada por la pandemia. Ok. Sí, yo creo que el gobierno de la presidenta interina Janine Áñez entró con una forma de intentar buscar allanar un camino para todo lo que estábamos viviendo. Y era muy difícil. O sea, realmente que alguien asuma las riendas de un país básicamente destruido era muy difícil de imaginar, ¿no? Entonces, en algo teníamos que creer, en algo uno tenía que asentar sus, digamos, esperanzas, si se puede llamar así, y pues llega el gobierno interino y asume las riendas del país y pues como que se le da, yo lo veo de esta manera, un beneficio de la duda, ¿no? De a ver, veremos qué hace, veremos, ojalá tratemos de a poco de salir esto, porque se entró con la consigna más primordial de este gobierno era llamar a elecciones. Nosotros entramos, llamamos elecciones y se tiene que establecer un gobierno elegido en las urnas. Esa es nuestra labor. Y se repetía tanto en los inicios que se creía, ¿no? Entonces había como que, ok, ya de una vez que esto se vaya armando para que volvamos a las urnas y elijamos un gobierno, ¿no? Sin embargo, yo creo que ha habido errores muy graves dentro de este gobierno, que no solamente han significado el declive de la presidenta como figura política, sino también han significado un desencanto de una parte de la ciudadanía que fue la que relataba en un inicio que salió a las calles y tenía esperanza de un cambio. Fue decepcionada. ¿Por qué? Porque la presidenta, el error más grave que cometió, y creo que a estas alturas sabe que fue el peor error de ella en su gobierno, fue haberse postulado, haber entrado en la boleta y haber dicho, yo voy a hacer una opción electoral para los bolivianos, porque no fue la forma en que ella estaba pensada para esa labor. Ella entró con un fin, con un objetivo, y creo que hubiera salido, a pesar de todo, y bueno, nadie contaba con la pandemia, de hecho, pero a pesar de todo, creo que ella hubiera salido medianamente ilesa de esto, a pesar de todo. Ese fue el error que le costó. Creo que de eso no se va a poder limpiar nunca. Y creo que ahora incluso lo han reconocido y ella no lo ha dicho, pero siento que ella en el fondo está consciente de que fue su mayor error. Entonces, a partir de ahí, las cosas se confunden porque lo que se piensa es, ¿está gobernando o está haciendo campaña? Y cuando hay esa dualidad, pues la gente pierde el norte, pierde la esperanza y ya no se refugia en algo, sino simplemente genera más incertidumbre, más duda y hay más confrontación de poder en vez de que haya más consenso que ayude a establecer un sentido democrático para la ciudadanía. Entonces, ese fue el mayor error. Y a partir de eso, obviamente, ningún gobierno es limpio, de hecho. Surgen algunos casos, algunos hechos de presunta corrupción en su gobierno, que no han sido resueltos, hay que decirlo, denuncias severas en el manejo de la pandemia, en el manejo de la crisis de la pandemia, y pues era pandemia, o sea, era un momento en el que se podía demostrar que un gobierno podía hacerlo mejor, pero le cayó tanto esto que no pudo demostrarlo. Entonces, ese manejo de la pandemia también le está costando y le ha costado, de hecho, porque ya incluso dentro de la contienda electoral, el sentido de que no tenga apoyo, ese ya ha sido una respuesta de la gente de que no hizo bien su trabajo conteniendo la pandemia, ¿no? Y pues esos dos errores son los que yo podría como que mencionar así, muy puntuales, pero de hecho hay muchas otras cosas más internas también que hay que considerar, figuras dentro de su gabinete que en vez de ayudarla a allanar el camino, han sido más bien unas rocas inmensas que le han obstaculizado su contacto con la gente y eso ha sido muy perjudicial. Fabiola, ahora sí ya entrando de lleno en materia de este resultado electoral, con la llegada de Luis Arce a la presidencia de Bolivia, con el regreso del MAS al poder, ¿qué se espera de este nuevo mandato en términos políticos, en términos económicos, incluso en términos sociales? Algo que es importante, creo, tratar de comunicar es el hecho de que ha sido un resultado sorpresivo. Creo que nadie esperaba, si por ahí alguna idea nos daba de que tal vez
iba a ganar nuevamente el movimiento al socialismo, el porcentaje es lo que sorprende. Realmente es algo que llama mucho la atención, porque estamos hablando de que es un partido que el 2019 ha protagonizado un hecho no transparente, y en eso sí yo me mantengo muy firme, es un hecho que no ha tenido transparencia. Entonces le estás dando confianza de nuevo a un partido para que lleve las riendas de tu país por 5 años. ¿Qué pasa en la mente de las personas, en los electores, para que hayan optado de nuevo por esta posición política? ¿Qué están esperando o por qué confiaron en este personaje para que pueda llevar de nuevo al país? Y claro, ahí muchas han sido ya las, digamos, evaluaciones, los análisis de politólogos tratando de entender qué pasó con el electorado boliviano para que tenga esta respuesta tan contundente, considerando todos los factores, ¿no? Y pues creo que una de las cosas que a mí me genera como la respuesta más inmediata que tengo, primero es que el movimiento al socialismo tiene un respaldo, que yo lo decía, es un respaldo duro, es un respaldo inamovible, no importa la figura, no importa sea Evo Morales, no importa sea Luis Arce Catacora, mañana Diego Pari, qué sé yo, Gabriela Montaño, figuras del movimiento al socialismo, no importa porque es, digamos, la línea política que ellos quieren seguir y la que de alguna manera ha dado a estos grupos la posibilidad de mejorar, de salir adelante, de ser menos invisibilizados como han estado en los anteriores gobiernos. Estamos hablando de casi 14 años en los que un presidente ha manejado estas bases, entonces eso no se borra tan fácil, ¿no? Y hay esa memoria colectiva que se ha logrado instaurar tanto en esta gente que lo que ha hecho es simplemente reforzar eso. Y yo siento y estoy muy convencida de que no son para nada gente como algún periodista dijo, periodista entre comillas, hace algunos días y fue también motivo de noticias, cierto periodista español que dice que es gente ignorante, que no sabe, que no. No, es gente que entiende y lo entiende desde la practicidad de su vida. Y a eso me refiero a alguien que te promete que vas a tener en tu bolsillo dinero para comprar el pan cada día, pues considerando lo mal que está mi vida, mi país, pues voy a confiar en este porque me dijo eso. Y porque le creo y porque, pues, ok, no tendrá estos problemas, pero pues en mi cotidianidad me está ofreciendo soluciones, qué sé yo. Entonces, es gente que hace sus evaluaciones, o son bolivianos que hacen sus evaluaciones desde sus, digamos, entornos inmediatos. Y es totalmente válido cuando vas a las urnas tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué espera? ¿Qué esperamos que sea Luis Arce? Luis Arce ha sido una figura bastante sólida del gobierno de Evo Morales, ¿no? Es el ministro de Economía que de alguna manera, al que de alguna manera se le atribuye la bonanza del país. Yo no sería tan rimbombante con eso, tendría mis reparos, de hecho, porque nada es perfecto, ni nada es como se ve hacia afuera, desde adentro es otra cosa. Pero sí, ha sido un ministro bastante sólido y además creo que ahora no va a ser tan fácil para Luis Arce como lo fue para Evo Morales, por N factores. Evo Morales tenía un carisma que Luis Arce no tiene. Tiene probablemente otras cualidades, otras características, pero creo que Luis Arce se tiene que agarrar de otro lado, tiene que hacer otros nexos, entablar otras alianzas para lograr una estabilidad en su gobierno. No puede ser el mismo gobierno de Evo. Y ojo, le persigue la sombra de Evo, que ese es otro problema. Por eso ahorita la gente pregunta, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar Luis Arce o va a gobernar Evo Morales? Y claro, la figura siempre está. Y Evo dice, no, dejaremos que él gobierne. Luis Arce dice, no, el que gobierna soy yo, él tiene otros líos, ¿no? Pero en los hechos realmente hay que ver a quién respeta la comunidad internacional, a quién tiene fe el electorado boliviano que respaldó al movimiento al socialismo y qué tanta participación se le va a dar a Evo Morales en el gobierno de Luis Arce, ¿no? Entonces eso también significa entender, por ejemplo, desde la visión de, digamos, de este electorado tan plural y diverso que tenemos, qué significa para Evo Morales que otra persona que no ha sido él, el líder que ha sido él, esté tomando las riendas de un país. Si por ahí lo hace bien Luis Arce, Evo Morales sería imprescindible, o sea, ya
por ahí ya no es tan la figura como se ha querido encumbrar hasta este momento. Eso lo va a decir el tiempo. Creo que en este momento Luis Arce tiene una tarea muy difícil, no va a ser tan allanada y tendría que apoyarse mucho con su candidato de fórmula, el ex canciller Choquehuanca, porque eso es lo que han querido dar, ¿no? Esta idea de clase media y todavía esta fuerza indígena para ver cómo funciona, ¿no? La fórmula del éxito. Pero creo que no es tan fácil como se está pensando y pues no están dando muy buenas señales. De hecho, todavía no se han posesionado y ya la bancada de este partido está haciendo modificaciones en ciertas normas. Eso fue entre anoche y hoy a algunas normativas que se tienen para que se descarte los 2/3 en la asamblea y simplemente se juegue con la mayoría que va a tener el movimiento al socialismo, quitándole cierta participación a la oposición. Y pues en un Estado democrático, que es lo que se ha querido vender desde el inicio, recuperar la democracia, eso es lo que decía mucho en su campaña, pues esta es una pésima señal. Entonces, estamos entrando, yo creo, y aquí sí voy a ser contundente, con mal pie. Es un mal pie y la gente lo está entendiendo de esa manera. Fabiola, quiero que ahora hablemos o nos comentes el papel de la OEA, el papel del secretario general Luis Almagro y la responsabilidad política de esta organización, de su secretario general, pues en toda esta protesta que desencadenó la crisis social y política en Bolivia el año pasado. Ha sido, en efecto, tú has sido muy contundente en señalarnos que pues, hubo fraude, ¿sí? Así como Luis Almagro lo señalaba con el informe que sacó la OEA el año pasado. Sin embargo, quiero que entremos ahora a analizar ese papel de la OEA en lo que sucedió en Bolivia el año pasado, comparado pues ya con las declaraciones de la organización aceptando pues los resultados electorales de este año. Yo creo que la OEA, de hecho, no es como de la autoridad más elocuente ni a la que le demos mayor respaldo o le demos toda nuestra confianza. De hecho, yo creo que la misma organización como tal se ha ido resquebrajando en el tiempo y pues ahí está pagando las consecuencias. Y en el caso de Bolivia, pues más que yo decir que hubo fraude, yo quiero decir que ha sido un proceso no transparente. Prefiero mantenerme en eso, que ha sido un proceso no transparente. La OEA, de hecho, ha sacado un informe en el que no dice hubo fraude, sino manipulación dolosa y no sé qué otros términos, pero fue una elección no transparente y creo que eso nos ha quedado claro a todos, nos ha quedado claro a todos, por lo menos de la parte en que te digo aquí. Ahora, ¿cómo es la relación de Almagro? Yo creo que es una relación de amor-odio con Evo. Justo para esta entrevista yo he revisado un poco publicaciones anteriores y hay unas fotos súper elocuentes de Almagro con Evo cuando visitó el Chapare, cuando estaba pues así con su guirnalda. Y recuerdo también que Almagro fue súper criticado cuando apoyó la reelección de Evo Morales. O sea, hay que recordar eso, que si bien la figura de Almagro después cambió, la posición de Almagro cambió, etcétera, pero hay una cosa clara, ¿no? Que en un momento era muy cercano a Evo, y eran tan cercanos que compartían todo y se fueron a dar una vuelta al Chapar, entonces esas cosas no se pueden olvidar, pero es parte de la política, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratar de ver a la OEA como una institución transparente, idónea, perfecta, que puede tener la voz sobre los países, pues tampoco creo que sea como del todo correcto, ¿no? Creo que sí fue un proceso complejísimo el de Bolivia. Creo que lo que se está haciendo incluso ahora, porque también tuvimos observadores internacionales de la OEA, y la posición ha sido clara, ¿no? En estas elecciones, por más de que haya grupos chicos ahora que estén tratando de manejar la misma figura del fraude, no, yo me voy a mantener en esto. O sea, en estas elecciones ha habido una respuesta contundente de la gente, no ha habido fraude, lo han dicho veedores internacionales en un informe muy rápido, muy conciso, el mismo órgano electoral, no ha habido fraude en estas elecciones. Es una barbaridad que a estas alturas todavía se quiera generar este sentido de, no sé, de inestabilidad en el país con esta idea de fraude. No ha habido fraude ahora, ¿no? En el 2019 no es el mismo caso, ha habido un proceso no transparente, pero en este caso, en el 2020, no ha habido fraude.
Y la OEA en todo esto ha tenido un giro como transversal en Bolivia por estos casos que menciono y esta relación con Evo, ¿no? En este momento Evo es súper enfático al rechazar a la OEA, que renuncie, que no nos sirve para nada, pero ojo, la memoria no puede ser frágil. Hubo un momento en que Evo se apoyó muchísimo en la OEA y se apoyó muchísimo en Almagro, pero siento que todavía el papel de la OEA no puede ser el papel de la última voz, es de que diga que aquí, ¿no? Si no tiene que ser una voz, ok, una más de las voces. Está bien escucharlos, pero no podemos como que hacer que nuestra esperanza o no sé, recaiga estrictamente en lo que vaya a decir la OEA, ¿no? Porque también como el organismo ha tenido muchas críticas en este tiempo. Como bien lo señalas, pues la voz de la OEA es solo una voz más en todos estos procesos electorales. Quiero que hablemos de otra voz que es muy importante, es la voz de los medios de comunicación, Fabiola. ¿Cuál es pues la responsabilidad de los medios de comunicación nacionales e internacionales en este complejo proceso que tú nos has ayudado a entender un poco más? Aquí sí ya me voy a sentir más cómoda porque es como mi área. En la primera sí te agradezco porque ha sido como más personal, pero aquí sí me siento con mucha autoridad de decirte qué ha pasado, qué nos compete desde lo que hemos hecho y no hemos hecho. Primero quiero decirte que no estábamos preparados. Yo estoy súper consciente de que el 2019 nos pilló a todos, pero de una manera terrible. No hemos podido afrontar la situación de un conflicto que era tremendamente difícil y muchas de las cosas que se han hecho ha sido como muy a la ligera. Viviendo nosotros en este país, no entenderlo y promover mensajes como muy superfluos, cuando nuestra obligación probablemente era interiorizarnos más, entender más, etcétera, ¿no? Y obviamente eso ha tenido también que ver con el tema de la crisis de los medios de comunicación. Bolivia es uno de los países que está en una crisis profunda de medios de comunicación, con despidos masivos, con tratos laborales nada correctos a los trabajadores, donde cada vez más hay periodistas que están dejando sus medios para pues dedicarse a otras áreas o tratar de impulsar sus emprendimientos, es decir, es una situación de crisis de medios a nivel de la industria y a nivel administrativo muy grande. Entonces, que en eso venga un conflicto como este, pues te pone a prueba de muchas maneras y probablemente no hemos podido responder. Pero también algo que hay que aclarar es que ha habido muchísima presión a la prensa. Hemos sido coartados bastante en nuestro ejercicio profesional, una presión para no publicar cosas que debían ser publicadas. De hecho, yo estuve, y recuerdo bien, en uno de un suceso que era así medio, parecía simple, y después me resultó muy complejo, porque estaban incendiando una sede del Movimiento al Socialismo en el Prado, aquí en pleno centro. Yo corrí y estaban con máscaras y yo grababa y reportaba y después me amenazaron para que no saque eso. Después recibimos bastante rechazo en ese momento. Bueno, lo dejamos. Luego empecé a recibir amenazas en mis redes sociales por haber publicado eso, por estar a favor de este grupo. Y después, cuando fui y evidencié situaciones del otro lado del movimiento al socialismo que estaban cometiendo actos vandálicos, me empezaron a insultar por las redes los del otro grupo y amenazar. Entonces, eso era el pan de todos los días. Lo que no, lo que no querían oír y nosotros lo decíamos, pues nos convertía en enemigos de esas personas, de esos grupos. Ha habido muchísima restricción, incluso eh, no podíamos usar la credencial. Yo nunca había tenido esa lógica, ¿no? De, pucha, más bien tu credencial te tiene que dar paso para que te puedan abrir, ¿no? Mira, yo soy prensa, déjame pasar. No, si quieras prensa eras como el enemigo. Entonces, hemos estado en un contexto demasiado fuerte, con rechazo no solamente de estos grupos de poder, sino de la misma gente. Porque si mienten, no dicen que en realidad no decíamos lo que ellos querían oír. En un momento de posverdad que se infló tanto, que explotó en la cabeza de los medios y de los periodistas, más que de los dueños de los medios, de los periodistas, de los que estaban ahí en la calle o desde los que se quedaban en la computadora y trataban de poner, explotó todo. Entonces hubo mucho descrédito al trabajo de los medios. Yo debo decir que a pesar de todo se ha tratado de hacer un esfuerzo grande, que sí hay cierto nivel de responsabilidad que debemos asumir,
pero que ha habido muchísimo rechazo, muchísima presión de la gente, porque había todo menos razón. Había todo en ese contexto, menos ese sentido de a ver, nos tomemos 2 segundos de tiempo para pensar con la mente fría, no había, ¿no? Entonces eso ha arruinado muchísimo, creo que la credibilidad de los medios también se ha visto muy amenazada. Pero bueno, se ha tratado de sobrellevar y pues después de eso nos llegó la pandemia y ahorita yo te puedo decir honestamente que estamos en un peor momento que incluso el 2019 porque cerraron más medios, se despidieron más personas, de hecho las redacciones se han acortado muchísimo, entonces ya es un momento muy crítico en el que el periodismo boliviano está repensando qué hacer, pero no es el periodismo de hace un año, definitivamente no lo es. Y pues yo en lo personal agradezco que este 2020 no haya habido ningún conflicto en las elecciones. Creo que todos rezamos porque no nos habíamos recuperado del año pasado. O sea, era como, por favor, no podemos tener otra cosa de estas porque no vamos a poder sobrellevarlo. Y bueno, a nivel de la prensa internacional, yo voy a ser más rápida. Creo que ha habido como mucha, no encuentro una palabra para decir, pero es como si realmente se supieran de memoria cómo es Bolivia, ¿no? O sea, pero es así, y lo digo, y me vale, y está mal, porque se irrespeta el trabajo de los otros, se irrespeta a la gente que vive aquí, y muchos periodistas internacionales, sobre todo, que son líderes de opinión, han logrado manejar en un momento determinado corrientes de opinión muy fuertes en Bolivia. Era como que, miren, ellos hacen el trabajo de ustedes, periodistas bolivianos, que no pueden hacer o no se atreven a hacer. Y eso lo hacían periodistas de afuera, ¿no? Que no está mal, o sea, si tienes el interés y lo está muy bien, pero a veces yo entendía que no lo estaban haciendo de manera correcta, ¿no? Que no tenían una lectura. Y eso también ha derivado en que se generen muchas dinámicas a nivel de redes sociales. De hecho, yo hice una investigación con Conectas, hace poquito, Conectas de Colombia, y sobre cómo se han polarizado estas dos dinámicas, ¿no? De quienes apoyaban el fraude, el golpe y demás, y cómo estos movimientos se han exacerbado incluso a partir de algunos líderes o periodistas que han impulsado ciertas corrientes, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucho de eso, mucha intromisión entre comillas, ¿no? Es decir, mucha participación exacerbada de Venezuela, de Argentina, en un momento en que la discusión ya no parecía solo de bolivianos, sino de otra gente que entendía más al país que tú vivías, en el que tú vivías, ¿no? Y pues la prensa internacional creo que ha dado mucha luz también, eso hay que reconocerlo, ha puesto los ojos mucho en Bolivia para que se entienda que aquí estaba pasando algo no bueno. Y eso es correcto, ¿no? Es parte de la labor de la prensa, ¿no? Amplificar las voces. Pero se han corrido igual con muchas cosas equivocadas. Fabiola, quiero que terminemos pues con una pregunta que no podemos evitar ni eludir, y es, ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Cuál va a ser, digamos, el futuro político del expresidente boliviano? ¿Qué crees tú? Pues yo creo que es imposible hablar de Bolivia sin Evo. Cierto, hay que reconocer, Evo es una persona que ha puesto el nombre de Bolivia, ¿no? Yo de hecho tengo muchos reparos, sobre todo por el tema del referendo y ¿no? Cosas como esas que faltan a la verdad, a los compromisos y muchas otras cosas que han ensombrecido su gestión, pero es importante, creo, por lo menos de mi parte, reconocer que sí, Evo es una figura totalmente importante en Bolivia y prueba de ello es que todavía se sigue girando en torno a él, incluso este gobierno, ¿no? No era lo importante cuándo iban a posicionar a Arce, lo importante era si Evo iba a venir. O sea, apartamos por ahí, Evo. Creo que va a ser muy sano incluso en un momento tratar de dejar ir la figura de Evo Morales, porque eso es lo que probablemente necesita este gobierno si quiere gobernabilidad, ¿no? Es decir, somos el movimiento al socialismo con dos figuras que no son Evo. Dejemos a Evo donde está, ¿no? Porque además tiene procesos que debe responder. ¿Cuál es el futuro? Evo quiere estar en Bolivia. Lo ha dicho hace poco,
uno de sus militantes más activos y jóvenes, Andrónico Rodríguez, ha oficializado el retorno de Evo, lo cual me parece apresurado, porque pues Evo tiene juicios pendientes, tiene procesos pendientes, y es inocente debe decir, responder y demostrar que pues no pasa nada con él. Pero antes de que pase todo eso, como ya ganó su partido, listo, yo vuelvo cuando quiero. Entonces son señales que no van. Lo que Evo quiere, y siempre lo ha dicho, cuando acabe su gobierno, es volver al Chapare, aquí en Cochabamba, y dedicarse a la actividad en el Chapare. Creo que habló recién de piscicultura, que es una actividad que está como en bastante crecimiento aquí. Me parece que eso fue lo que dijo recién. Y pues se estima, de hecho, que va a venir a la posesión, bueno, lo anunció, yo todavía tengo mis dudas, lo anunció Andrónico Rodríguez, que Evo llegaría a la posesión de Luis Arce, y después, el 13, si no me equivoco, de noviembre, se estaría yendo al Chapare, a vivir tranquilamente. Eso fue lo que dijo. Yo, antes que eso, pues diría que tiene que responder primero y después, pues tiene todo el derecho, ¿no? De, si quiere alejarse de la vida política, pues hacerlo, porque ya estuvo mucho tiempo en la vida política. Lo dudo, en lo personal lo dudo, creo que prueba de eso es que incluso era un candidato a senador. Su candidatura fue invalidada, pero él quiere seguir en la vida política, si no, no se hubiera postulado como candidato para estas elecciones. Entonces, yo todavía creo que él quiere estar en la vida política y pues veremos qué pasa. No creo que haya como no sé, algo fijo para decir, Evo, va a pasar esto con Evo. Pero yo sí de una cosa estoy segura, es que Evo quiere volver a Bolivia. Fabiola, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta conversación, por ayudarnos a entender un poco más estos resultados y pues lo que ha sucedido desde el año pasado en Bolivia, por ayudarnos a entender pues las complejidades que tiene la sociedad boliviana, como la tienen pues todas nuestras sociedades latinoamericanas. Y bueno, pues que venga lo mejor para Bolivia. Gracias, Mariana. Sí, creo que en el fondo es eso, ¿no? Yo, como te digo, te hablé de una manera muy, muy personal, muy de la vivencia que he tenido aquí en este proceso también dentro de mi ejercicio periodístico. Y pues creo que una prueba de que los bolivianos realmente necesitamos otro tiempo, pero un tiempo de paz, es el hecho de que en estos comicios la gente ha ido a votar a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas, ¿no? Ha ido a votar y lo ha hecho en un clima de transparencia y de paz. Creo que ese es la mejor prueba de que lo que queremos los bolivianos, lo que necesitamos en este momento, es un país que sane, ¿no? Porque hasta hemos estado dañados por mucho tiempo, sobre todo estos 2019-2020, han sido 2 años muy complejos y necesitamos recuperarnos, necesitamos sanar porque la economía es uno de los mayores problemas en este momento. Estamos muy golpeados, hay gente que, bueno, han perdido muchísimo su trabajo como muchos otros países, pero para Bolivia es muy difícil eso porque ha costado muchísimo tiempo lograr una estabilidad. Entonces, ahora lo que necesitamos es eso, ¿no? Sanar heridas, y pues eso lo vamos a hacer con un gobierno que piense en todos los bolivianos, no solamente en una parte de los bolivianos, ¿no? Que entienda que Bolivia es esta pluralidad inmensa y no solamente dos bandos, los que están a favor o en contra. No somos blanco y negro, ¿no? Lindo fuera entenderlos así. Es un complejo mucho más grande. Espero que este gobierno, que ha sido elegido democráticamente en las urnas, porque así ha sido, y de manera transparente, pues logre respaldar este apoyo que ha tenido del electorado y pues no decepcione. Espero que realmente estos 5 años de gobierno sean años como para un crecimiento de nuestro país, que es lo que necesitamos. Listo, Fabiola, pues que así sea, que así sea y bueno, agradezco nuevamente tu tiempo y esta conversación. A ti, muchas gracias y un saludo a todos y pues a las órdenes.